Bien, como sabemos, se produjo una situación de impasse en el Congreso norteamericano. Finalmente no se aprobó la ley de presupuesto fiscal del nuevo año fiscal. El nuevo año fiscal en Estados Unidos comienza en octubre, como sabemos, y entonces no hay presupuesto, no hay recursos, y el gobierno federal ha tenido que despedir, digamos, se supone que temporalmente, a 800.000 funcionarios públicos que han tenido que irse a sus casas, y las oficinas públicas han sido cerradas, por lo menos en algunos casos. Estamos con Charles Philbrook, quien es economista y director del Instituto director de Estudios Económicos de Atom Internacional, para conversar acerca de este tema. Charles, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, a ver si nos explica exactamente qué es lo que ha pasado. Es decir, no se han puesto de acuerdo. ¿Por qué no se han puesto de acuerdo? Aparentemente los republicanos no querían que se financiara la ley de reforma de salud, la ley sanitaria que Obama había logrado aprobar. Ya es una ley ya aprobada que se estaba por ser implementada, ¿no es cierto? Sí. Había un presupuesto para eso en el proyecto de la ley de presupuesto, pero los republicanos no querían. A ver si nos cuenta un poco qué pasaba. Bueno, el problema es que tiene carácter de obligatorio la ley, ¿no es cierto?, para empresarios y para trabajadores. En el caso de empresarios, por ejemplo, obliga a las empresas que le pague el seguro de salud a empleados. Si hay empresas que tienen más de 50 empleados y trabajan más de 30 horas a la semana, tienen que pagarle, ¿no es cierto?, por ley, el seguro. Y en el caso de trabajadores es quienes ganen entre 133 y 400% del nivel de pobreza federal, tienen que adquirir un seguro de salud en caso de que no lo tengan. Hay 48 millones de americanos que no tienen ese seguro de salud. Y por cierto, las encuestas que le doy es un 25% de americanos, estos 48 millones que no tienen, no piensa adquirir este seguro y prefieren pagar la multa, el impuesto. Pero esta ley era para los que no tenían el seguro. Los 48 millones. Los que tienen ya no representan un problema para el país, ¿no? Desde la óptica de los demócratas. Es quienes no tienen son los que tienen que adquirir. Pero la ley era para eso, para los que no tienen. Para estos que no tienen, exactamente. Estos 48 millones más o menos de norteamericanos. Ya, de acuerdo. Esos son los argumentos de los republicanos para oponerse a la ley. Sí. Pero entonces, al oponerse al financiamiento de esta ley, había un financiamiento, me imagino, no sé cuánto sería. No hubo acuerdo en torno a la ley misma en general, y por lo tanto no hay ley. Eso es lo que ha pasado. Los republicanos lo que quieren es posponer la implementación que entra 100% en vigencia a partir del año 2015. Ya. Y hay costos que esto va a generar. Por ejemplo, hay estudios, diferentes estudios económicos. Uno de ellos es de la Fundación Heritage, que estima que del 2003 al 2021, por ejemplo, esto va a causar 1.8 trillones de dólares en aumentos para las empresas en términos de mayores gastos. El simple hecho de tener que proveer seguro de salud. Y este es el gran debate entre republicanos y demócratas. Esos costos. ¿Son las empresas las que tienen que solventar esos seguros, o son los trabajadores, los empleados, digamos, los que de su salario lo tendrían que pagar? Bueno, tienen que pagar. Las empresas en cierta forma pagan y los empleados también en cierta forma pagan, ¿no? Yeah. Claro. Entonces, el problema es ese. Empresas pequeñas, por ejemplo, que tengan empleados que generan, digamos, ingreso por empleado es relativamente bajo, y el margen de utilidad que tienen las empresas por empleado sea uno determinado. El aumento en estos costos simplemente va a permitir que no va a dejar que estas empresas tengan utilidades, simplemente van a tener que salir del negocio. Bueno, es que, claro, en Estados Unidos no existe un seguro, digamos, universal como hay acá. Es decir, no hay el seguro. No hay algo como el salud acá, como el seguro social, digamos. Claro, hay diferentes claro, el seguro social acá en realidad alcanza solamente al 20% de los que están en planilla, que somos un poco, porque aquí la informalidad es muy alta. Sí. Pero en Estados Unidos la informalidad es menos alta, se supone, ¿no? Claro, y hay una gran oferta de seguro de salud. Claro, entonces los seguros son privados, sí, pero no hay un seguro público. Yeah. Bueno, ¿Y la reforma de Obama no apuntaba a crear un seguro público? Bueno, hay seguro de salud, por ejemplo, que se presta a través del Medicare a quienes tienen más de 65 años, ¿no? Y para quienes son pobres, por ejemplo, está el Medicaid.
Entonces, el Medicaid para los pobres. Es eso para no, los que no tienen un nivel de ingresos que les permite... ¿Por qué hay 48 millones de personas sin seguro? Entonces, porque los costos son altos. ¿Qué cosa es lo que ha pasado? O sea, que son los que no son pobres. Los que no son pobres y optan por no tener un seguro de salud porque simplemente no quieren dejar de gastar en otras cosas. ¿No? Muchos jóvenes, por ejemplo, que piensan que nunca se van a enfermar, optan por no pagar a las primas del seguro de salud, ¿no? Entonces prefieren estar al margen del sistema. Esa es una opción. Claro. El gran debate entre republicanos y demócratas es por qué el Estado tiene que obligar a las empresas y a los individuos a que adquieran estos seguros. Si ahora es con seguro de salud, ¿por qué no obligarlos también, en este caso a las empresas, a que le provean de alimentos, de ropa, de vivienda a los trabajadores? ¿Por qué limitarse solo al seguro de salud? No, sí, pues, de acuerdo. No. Pero la ley ya fue aprobada. Sí. Si la ley ya fue aprobada, hay que implementarla, digamos, hay que darle presupuesto. Pero nunca se estimó el costo que esto iba a tener. Las últimas encuestas, por ejemplo, hoy en día abrumadoramente apuntan a que más o menos entre 60 y 40, un 60% está en contra de que se implemente esta ley. No, en los Estados Unidos hay muchos norteamericanos a los cuales las primas que pagaban ha empezado a aumentar. Y esto es algo con lo cual no se contaba. Bueno, entonces va a ser muy difícil que se llegue a un arreglo. ¿Y qué puede pasar? Es decir, si no hay el hecho es que en la medida en que no se llegue a un acuerdo sobre ese tema, no va a haber ley de presupuesto y por lo tanto no va a haber gobierno federal. El gobierno durante el 96, por ejemplo, durante más de 2 semanas operó con 80% de los empleados en casa. Y operó bien. Operó bien, o sea que no se necesitan esos empleados. Eso es un buen argumento para quienes piensan que un Estado sobredimensionado, lejos de traer beneficios, crea problemas. Pero, digamos, aquí hay 800.000 empleados que están yendo a sus casas. Sí, ¿cuántos están quedando en activo? ¿Cuántos? No entiendo por qué unos sí van a sus casas y otros no. Unos son considerados esenciales, otros son considerados no esenciales. Los no esenciales son los... Claro, el Departamento de Homeland Security, las Fuerzas Armadas, por ejemplo, el 100% de los 1.4 millones de efectivos en las Fuerzas Armadas siguen operando. ¿No? Y ¿cuántos son? 1.4 millones. 1.400.000. Sí. Y el diferencial de civiles a nivel federal, ¿no es cierto? Un porcentaje son considerados esenciales y los no esenciales simplemente se quedan en su casa. Ajá, y los esenciales serían ¿qué? Los que están vinculados a hospitales, quizás, o a qué. Lo que están, el Homeland Security, ¿no es cierto? El Departamento de Seguridad Interna en los Estados Unidos, tienes seguridad. Por departamentos es 15%. Todo lo que tiene que ver con seguridad. Prácticamente el 60-70% de ellos es considerado esencial y está operando en estos momentos. Ya, es decir, el Estado es Hobbes. Pero hay otros, el Estado hobbesiano es el que se mantiene. El gran Thomas Hobbes. Pero, tienes, por ejemplo, el IRS, el equivalente a la SUNAT peruana, en el cual tengo entendido que 90% está descansando en estos momentos en sus casas. Pero eso para alivio y felicidad de todos los todos los que queremos un Estado pequeño y eficiente. Pero eso sí puede ser un problema desde el punto de vista de la recaudación. Va a haber menos recaudación. No, es temporal el problema. Yo pienso que esto no pasa de 2 semanas. ¿Tú crees que en 2 semanas? Hay una gran presión para que ambos partidos lleguen a un acuerdo lo más pronto posible. Al menos eso indican las encuestas. Si bien es cierto que el país está polarizado en torno a si este programa, ¿no? La ley de protección al paciente y a cuidado asequible a la salud, mitad, unos dicen en contra, unos a favor, pero en esencia es que el gobierno no opere en su dimensión total, tiene una vez más al país dividido. Pero ¿en qué quedó el tema del famoso abismo fiscal? ¿Este es el abismo fiscal? Es un debate que los economistas todavía no podemos zanjar, pero el hecho es este es un hecho indiscutible. La deuda en los Estados Unidos en este momento es cerca de 100% del PBI, ¿no? 16 y tantos millones de dólares. Pero ve el proceso por el cual de 16 se llega, por ejemplo, desde George Washington hasta Bush hijo, la deuda acumulada federal en los Estados Unidos, ¿no? La deuda nacional, era de más o menos 6 millones de dólares. Del 2002 al presente, ¿no? Poco más de 12 años,
ha aumentado en 10 millones de dólares más, de 6 a 16, en ese periodo de tiempo tan corto. La tendencia es insostenible. Claro, eso es verdad. Si sigues gastando como gastas, ¿no? Más allá de lo que tienes en ingresos. Y ese es el argumento entre ambos partidos. Uno, el demócrata, que cree un estado de bienestar grande, y el otro, el republicano, que cree que el Estado tiene que cumplir una función, pero no puede ser un Estado elefantiásico. Pero se suponía que como no se llegó a un acuerdo ya el año pasado, a fines del año pasado, bueno, aquí hay una llamada de Obama seguramente. Conversé con él la vez pasada. ¿Ah, sí? Bueno, sí. Como no se llegó a un acuerdo en la ocasión anterior, entonces se suponía que automáticamente el gasto del sector público iba a disminuir. Eso ocurrió. Es decir, se produjo un corte del gasto, claro, de todos modos, no planificado, digamos. En los últimos, digamos, todo el último año, los últimos meses ha estado funcionando el gobierno federal de esa forma, con ingresos, con un gasto más restringido, ¿o no? La ley de control del presupuesto del 2011 lo que hacía era eso precisamente. El acuerdo al cual llegan demócratas y republicanos es, ya, subimos el techo de la deuda a 16.7 trillones de dólares, millones de millones, y a cambio lo que hacemos es reducir el gasto, ¿no? Es más o menos 1.2 millones de millones a lo largo de 9 años, el periodo 2013-2021. Que después de unas cuantas triquiñuelas contables equivale más o menos a 85.000 millones de dólares al año. Eso es lo que estaba pasando. Se ha reducido el gasto en cierta forma y se han aumentado impuestos también. Entonces, si el déficit fiscal en los Estados Unidos se ha reducido de 10 a 6 más o menos en base a proyecciones, es en esencia porque hay estos dos efectos que van en sentido, ¿no?, hacia un menor déficit. O sea que sí hubo una cierto acuerdo. Bueno, sí. Me están pidiendo una pausa y regreso. Sí. Claro, la red donde todo es posible. Nueva banca de negocios del BBVA Continental. RE/MAX Seguros, todo va a estar bien. ESAN, donde los negocios que mueven al Perú se encuentran. Inca Pharma, más salud al mejor precio. Ritz Moller, constructora e inmobiliaria. Para los que no sueñan, hacen. Impresoras y multifuncionales Brother te dan más por tu dinero. Chevrolet Fine New Roads. ¿Qué dirías si tuvieras un compañero en tu oficina que la hiciera más productiva? Te presentamos a Brother, el equipo multifuncional que imprime, escanea, fotocopia, faxea y te conecta. Con Brother, los trabajos salen perfectos y a tiempo. Además, te permite imprimir desde cualquier dispositivo móvil. Solo tienes que escoger el modelo que se adecue a tus necesidades y mientras tu Brother trabaja, tú te enfocas en hacer crecer tu negocio. Brother, estamos a tu lado. ¿Tiene aretitos de filigrana? Señor, ¿qué es la filigrana? Son hilos de plata. Se pueden hacer varios productos con la plata. Quiero saber cómo se hace la filigrana. Claro, vamos a mi taller y te muestro. Ya entendí. Hay que laminar, estirar y soldar. Señor, usted es un gran artista. Ciencia para la vida. Conoce lo que están aprendiendo tus hijos en la escuela. En CambiemosLaEducación.pe. Apóyalos y motívalos siempre. ¿Cuánto tiempo he soñado en construirte esta casa? Te imaginaba mirando el jardín por la ventana, leyendo tus libros, durmiendo la siesta. Y hoy, por fin puedo decirte bienvenida a nuestro lugar en el mundo. Dentro de cada afiliado hay una meta por alcanzar y para Bien, seguimos conversando entonces con Charles Philbrook. ¿Tiene solución el problema del déficit norteamericano, que sigue siendo muy alto, se sigue generando deuda? Bueno, dicho sea de paso, la Reserva Federal sigue emitiendo para comprar bonos del Tesoro y todavía va a reducir esta emisión dentro de unos meses, pero todavía no. ¿Tiene solución esto? ¿Se puede reducir el gasto fiscal o se puede aumentar los ingresos? En fin, ¿se puede hacer una reforma fiscal? Todo tiene solución, absolutamente todo tiene solución. La muerte no, todo sí, todo en economía al menos. Pero tiene que haber voluntad política, ¿no?, en ambos partidos. Y Estados Unidos tiene que dejar de gastar menos en armamentos y en aventuras bélicas en otros países.
Eso ahí hay una fuente de gasto muy grande, ¿no? Eso al igual pero ahí son los intereses que presionan para eso, ¿no? Al igual que el Imperio Romano, ¿no? Lo que terminó acabando a Roma precisamente fue el hecho de que tenían conflictos por todos lados y no tenían después cómo financiar eso. Es la tragedia de Putin los grandes imperios es esa. Putin en ese sentido lo ha ayudado a Obama para no meterse en el tema de Siria, dicen algunos. Ha influido el gas ahí que hay en Qatar. ¿El gas? ¿Cómo es eso? Qatar. Pero ya es un tema político y hay mucho por hacer. No, hay mucho por hacer en los Estados Unidos. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que si Estados Unidos sigue con esta tendencia en el gasto, si tú ves, por ejemplo, el gasto en programas que son por ley obligatorios, los entitlements, en 1960, y eso le suma los intereses de la deuda, eso en relación a los ingresos fiscales, eso representaba un 60%. Hoy en día esos dos gastos importantes representan 90% del presupuesto. Los entitlements son los programas sociales, ¿no? Medicare, Seguro Social, Medicaid, etcétera, etcétera, programas, ¿no? Que por ley tienen que gastar. Le suma los intereses de la deuda, y en 1960, para que veas la tendencia, eso representaba un 60% del PBI, de los ingresos fiscales de los Estados Unidos. Hoy estos dos componentes representan 90%. Cada vez queda menos margen para que los Estados Unidos puedan gastar en cosas que son gastos discrecionales. Discretionary spending. Entonces la cosa es muy seria. ¿Cuál es la solución para eso? La solución es empezar. Estados Unidos tiene que hacer lo que ha hecho históricamente bien. Tiene las mejores universidades, tiene los mejores científicos, tiene la mayor cantidad, el 70% de los premios Nobel, si no más. De eso no queda duda. Tiene, ¿no?, tecnología, pero ¿qué cosa es lo que no tiene? Lo que tiene es todo un sistema legal que soporta a un Estado que cada vez crece más, que encarece el costo de producción y hace que las empresas sean menos rentables. Sí, pues. Entonces, ayudar a las empresas pequeñas que son que crean el grueso de los empleos. La desregulación ya la inició Reagan y por lo visto eso no ha funcionado, o no llegó a su extremo, en fin, se ha recompuesto toda la regulación. ¿Qué cosa ha pasado? Con Reagan, que es un presidente que yo admiro, por quien voté por primera vez, la primera vez que voté fue por Reagan, se hicieron grandes cambios y la economía empezó a crecer, pero de la mano de esos cambios también llegó el aumento exponencial de la deuda en los Estados Unidos. Sí, pues, bueno, ya desgraciadamente nos ha ganado el tiempo, no podemos seguir conversando, pero muchas gracias.